A ver, ahora nos toca. Pam, pam. 6. Ya, grupo 7. El 7 es salmonelosis. Ya, Alex Pimentel. Ok, doctor. Un compañero me va a ayudar con la Ya, presentación. ¿Se me ve? sí, se ve. Se me se escucha Ya. bien. ¿Se escucha bien? ¿Ahora sí? Sí, 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 está bien. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a exponerles sobre el tema de salmonellosis. Junto con Gilmer Paxi, Ana Sofía Paz, Rosy Pilco, Marco Polo, Giancarlo Ponce y Esteban Portugal y el que les habla, Axel Pimentel. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener este contenido que va a ser introducción, definición, patogenia, mecanismo de transmisión, manifestaciones clínicas, diagnóstico, prevención y, por último, el resumen. Bueno, como introducción sería de que la salmonellosis viene siendo reconocida mundialmente como la mayor causa de diarrea en humanos, siendo los productos avícolas uno de los mayores vehículos de la infección. Es una enfermedad producida por la ingesta de alimentos y también líquidos contaminados con desechos y productos animales. Se caracteriza por una intoxicación o una infección intestinal. En general, se necesita una inoculación relativamente grande, como puede ser entre 100.000 a 1 millón de organismos. Esto es hablar más adelante. Estas infecciones son más frecuentes en países en vía de desarrollo, donde las condiciones higiénicas sanitarias de los alimentos como el agua son deficientes. Siguiente, por favor. Bueno, como una definición, tenemos que la salmonellosis viene siendo una infección zoonótica
transmitida principalmente a través de los alimentos contaminados, especialmente en las carnes, productos avícolas como los huevos. Aunque raras veces es mortal, puede ser grave en niños, como también en ancianos, en población de riesgo, también en personas con sistema inmunológico debilitados, generalmente, bueno, generando un costo y una mortalidad significativos. Las cepas más comunes que causan la enfermedad son la Salmonella typhimurium y la Salmonella enteritis. Esta se va a manifestar como una enterocolitis aguda con síntomas repentinos, como el dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, náuseas y en algunos casos vómitos. La fiebre va a ser muy recurrente en esta y la deshidratación puede llevar a ser severa o también causar la muerte. En ciertos casos puede ser, bueno, puede derivarse en una septicemia o una infección de focales. También el consumo de alimentos contaminados es la principal vía de transmisión, aunque el contacto con animales o sus heces también presentan un riesgo. Siente, por favor. Bueno, hablando de la patogenia, eh, tenemos de que bueno, que la ingesta de un rango entre 100.000 y las 1.000 millones de unidades formadoras de colonias es necesario para inducir la enfermedad. Cabe resaltar que en caso de las especies de Salmonella typhi, la ingesta se incluye menos de 100.000 bacterias, que esta puede generar una enfermedad. Se tiene como regla que a mayor inóculo, es decir, a mayor cantidad de bacterias ingeridas, se tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad y el tiempo de inoculación requerido va a ser menor. Tenemos que una serie de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de desarrollar enfermedades como el uso de neutralizantes de la de la acidez gástrica, como los inhibidores de la bomba protones, bueno, la bomba de protones, lesiones que disminuyen la integridad de la pared intestinal, la disminución del tiempo que está la comida en el estómago, que eso va a facilitar la llegada de salmonela al intestino. Junto a ello, los extremos de vida. Estamos de la malnutrición, pacientes neoplásicos con VIH, también en terapia de inmunosupresor o con cuadros que lo generen. También en caso de enfermedades como la hemólisis crónica. Y finalmente, la profilaxis antimicrobiana. Por lo contrario, se tiene como factor protector, que es la microbiota intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después de su ingestión de unidades formadas de colonias de salmonela, estas se adhieren a las células M de las placas de Peyer del intestino delgado, que van a ingresar a la mucosa mediante un proceso mediado por proteínas de la bacteria, denominados de la secreción tipo 3, que media la endocitosis mediada por bacterias. Esas proteínas modifican el citoesqueleto de las células epiteliales para permitir el ingreso, que estas a su vez los macrófagos van a fagocitar las bacterias. Sin embargo, estas cuentan con sistemas de regulación tipo PHOP y la PHOQ, que les permite sobrevivir en los fagosomas y a su vez, mediante el otro sistema de secreción tipo 3, secretan proteínas al mismo citoplasma de los macrófagos, cambiando las características de los fagosomas para que favorezcan su supervivencia. En la invasión de la mucosa causa migración de polimorfos nucleares a la luz, causando inflamación. Las bacterias pueden llegar a los folículos linfoides, multiplicándose en las células mononucleares y de ahí pueden distribuirse sistemáticamente. En la mayoría de los casos, el proceso se va a autolimitar a la pared intestinal. Sin embargo, en casos de infección por Salmonella typhi puede llegar a ser, bueno, puede llegar a viajar a los vasos linfáticos mesentéricos, que por ende van a ir al conducto torácico y de ahí a la circulación sistémica, donde se distribuye y se aísla la vesícula biliar y de ahí se excreta por la bilis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el proceso va a cursar con inflamación intestinal debido a que es la respuesta de estimulación de receptores proinflamatorios, lo cual lleva a una secreción de líquido y por ende a la posterior diarrea. Como característica distintiva se tiene que la inflamación será neutrofílica en caso de los salmonelas que no sean de la especie TIFI. En cambio, en un caso de Salmonella TIFI, la inflamación será de componentes monocíticos, además de que cursa con poca diarrea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos los mecanismos de transmisión, que van a ser varios, pero los principales son los mecanismos de transmisión de Salmonella en el huevo. Tenemos que en el contenido interno de los huevos recién puestos es generalmente estéril. Bueno, al momento de que la oviposición, los huevos tienen cierto grado de contaminación con la superficie debido al paso a través de la cloaca de la gallina. No obstante, va a haber un periodo
de tiempo la respuesta en su exterior, que se puede encontrar con gran cantidad de microorganismos que bajo condiciones apropiadas puede penetrar el huevo y crecer en su interior. Luego tenemos la transmisión vertical de salmonela, que va a hacer que los huevos pueden contaminarse por transmisión vertical desde las cloacas y los oviductos infectados durante la formación del huevo. También tenemos la transmisión horizontal de la salmonela, que viene siendo, bueno, que se lleva a cabo cuando la salmonela enteritus u otros microorganismos penetran el cascarón que ha sido contaminado con las heces de la gallina depositados en el exterior del huevo, a pesar a través, bueno, que van a pasar a través de la cloaca, lo que se ha demostrado en estudios que presentan una correlación positiva entre heces contaminadas de manera artificial de salmonela enteritis. Y por último tenemos la transmisión lateral de salmonela, que es una ruta de infección que ocurre por contaminación a través de alimento, agua e instalaciones o vectores, como por ejemplo tenemos las aves silvestres, los roedores, animales domésticos y humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas que presentan. Tenemos la gastroenteritis, siendo la más común, seguida la bacteriemia e infecciones endovasculares y finalmente las infecciones circunscritas. Bueno, vamos a empezar con lo que es la gastroenteritis, que es la lesión de Salmonella no tifi. A menudo ocasiona gastroenteritis, que es indistinguible de la causada por otros microorganismos entéricos. Aparecen náuseas, vómitos, diarreas de hasta 6 a 48 horas después del consumo de algún alimento o agua contaminada. Los pacientes a menudo experimentan dolor abdominal tipo cólico, que es característico, una fiebre de 38 a 39 grados centígrados. Las heces suelen ser diarreicas, no sanguinolentas y con poco volumen moderado. Sin embargo, pueden haber evacuaciones acuosas voluminosas, hemorrágicas o con síntomas disentéricos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos la bacteriemia e infecciones endovasculares. En este caso, hasta el 8% de los individuos con gastroenteritis por NTS, que es Salmonella notifi, ocurre bacteremia. De estos, entre el 5 y el 10% padece de infecciones localizadas. La bacteremia y las infecciones metastásicas son más frecuentes en la Salmonella Cholerae-Suis y la Salmonella Dublin y en lactantes, ancianos e individuos con inmunosupresión, en particular aquellos que son, bueno, que están infectados por VIH. Debe pensarse en infecciones endovasculares por NTS, que es la Salmonella notifi, en caso de bacteriemia grave. En especial, con alguna valvulopatía cardíaca preexistente, con una vasculopatía aterosclerótica, injertos vasculares prostéticos o a veces en aneurismas aórticas. También se debe sospechar sospecha de artritis en ancianos con antecedentes de fiebre prolongada que presentan dolor de espalda, torácico o abdominal, precedido de una gastroenteritis. Y también tenemos que la endocarditis y la arteritis son poco frecuentes, alrededor del menos del 1% de los casos se da, pero en ocasiones causan complicaciones que pueden llegar a ser letales, como perforaciones valvular, una pericarditis, aneurismas micóticos, ruptura de aneurismas, fístulas aortoentéricas y osteomielitis vertebral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos las infecciones circunscritas, que van a ser intraabdominales del sistema nervioso central, pulmonares, geniturinarios y también articulares y tejidos blandos. Con respecto a las intraabdominales, que son muy poco frecuentes, presenta abscesos hepáticos o esplénicos o también una colicistitis. Con respecto al sistema nervioso central, va a aparecer una meningitis, bueno, eso sea más en lactantes de 1 a 4 meses, u otros que son las ventriculitis, absceso cerebral y empiyema subdural. Con respecto a los problemas pulmonares, tenemos una neumonía, que es el más clásico, bueno, neumonía lobular con complicaciones de absceso pulmonar, un empiyema y formación de fístula broncopleural. Con respecto a la geniturinario, tenemos la cistitis o pielonefritis. Y otros pueden ser los abscesos ováricos, testiculares y epididimitis. Y por último, las articulares y tejidos blandos, que es la osteomielitis, artritis séptica, artritis reactiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, manifestaciones clínicas como un pequeño resumen, que es de otra bibliografía y que refiere a que ya para terminar las manifestaciones clínicas, un pequeño resumen, que va a ser: los síntomas comprenden de fiebre, malestar,
náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico, tenesmo rectal y diarrea. También puede observarse diarrea con sangre y es más común en niños. En la adolescencia es a menudo autolimitada y los síntomas suelen resolverse entre 3 a 7 días. La salmonela puede volverse invasiva y provocar bacteriemia, también meningitis, artritis séptica y osteomielitis. En la imagen se nombra la salmonela bongori, encontrada mayormente en los reptiles, aunque muy poco vista, lleva muy frecuentemente a la hospitalización del paciente. Diapositiva, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablemos de su prevención. Lo más adecuado que se tiene que hacer ante cualquier actividad es el lavado correcto de manos. Se tiene que hacer cada vez que se manipulen los alimentos y luego de usar los sanitarios. Esto es muy importante. Con ello se tiene que lavar muy bien lo que son las frutas, verduras y cocinar correctamente las carnes. También evitar consumir alimentos fuera del hogar en lugares donde se respeten las normas de higiene. También evitar el consumo de mayonesa en lugares que no concurren mucho. Con ello, en niños también evitar alimentos de riesgo como el huevo crudo, carnes mal cocinadas o leche no pasteurizada. Y con ello tenemos que beber solo agua hervida, filtrada o embotellada, y también evitar el hielo de origen desconocido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora como diagnóstico tenemos la parte clínica. En la parte clínica, el paciente va a venir con diarrea acuosa o con sangre, junto con fiebre de 38 a 39 grados centígrados, con náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico y una deshidratación. Para poder diagnosticarlo correctamente, tenemos que preguntarle los antecedentes. Los antecedentes son clave, ya que nos puede dar más indicios a que el paciente puede tener salmonela u otras patologías. Entonces se le pregunta, ¿ha consumido alimentos o agua contaminada recientemente o ha consumido alimentos en lugares donde no ha transcurrido frecuentemente? También el consumo de huevo, pollo, lácteos no pasteurizados o vegetales crudos. Entonces, con la clínica del paciente podemos dar diferentes diagnósticos diferenciales, por ejemplo, la diarrea del viajero, campylobacteriosis, shigellosis, la cólera también puede ser, la colitis pseudomembranosa, rotavirus, novovirus, también la yardiasis y la mebiasis. Entonces, como la clínica es muy amplia, no podemos especificar exactamente a qué patógeno puede ser, entonces le hacemos pruebas de laboratorio. Siguiente, por favor. Entonces, el gol estándar para el diagnóstico de lo que es la salmonelosis no tifoidea va a ser el coprocultivo, como un diagnóstico microbiológico. Entonces, el coprocultivo es particularmente importante en situaciones donde se sospecha la presencia de patógenos entéricos invasivos. Entonces, para detectar la salmonela, utilizamos el agar SS o salmonella shigella, que va a ser tanto selectivo y diferencial. Selectivo porque va a permitir el crecimiento de las bacterias gram negativas y diferencial por dos cosas. Primero, que va a haber la fermentación de lactosa. Entonces, en el cultivo se cultiva, por ende, puede haber diferentes microorganismos. Entonces, en esta solamente va a haber, por ejemplo, la E. coli va a estar colonias rosadas, que es positivo a la fermentación de lactosa, pero sabemos que la salmonella y la shigella no fermentan la lactosa, por ende va a haber colonias incoloras, entonces es negativo. Y para diferenciar entre salmonella y shigella, tenemos que ver la producción de ácido sulfúrico. Entonces, en la salmonella, las colonias incoloras van a tener un punto negro, y esto es positivo a la producción de ácido sulfúrico. En cambio, la shigella son colonias incoloras, sin centro negro. Siguiente, por favor. Bueno, otros cultivos que se pueden realizar para la detección de salmonella es característico en salmonella ya que va a presentar colonias rojas con centros negros, como se puede ver en la imagen. Y también el agarma conqui, que son colonias incoloras, donde la salmonella no va a fermentar lactosa. Por eso va a ser incolora. Siguiente, por favor. Bueno, como otros diagnósticos, podemos utilizar el hemocultivo y el urocultivo. No es muy utilizado, el gol estándar es el cropocultivo, pero en el caso de que hayan pacientes con signos de septicemia, sospecha de fiebre entérica o pacientes inmunocomprometidos que estén febriles, se les puede realizar este hemocultivo. Y con respecto al urocultivo también, por ejemplo, es principalmente cuando se sospecha que la infección ha afectado el tracto urinario o en ciertos casos de bacteremia.
En pacientes con infecciones de tracto urinario, una itis asociada, una bacteriemia o sepsis, pacientes inmunocomprometidos y una sospecha de infección extraintestinal. Y por último, también tenemos las pruebas moleculares, que son las PCR y las pruebas serológicas, que es la ELISA. Tiene, por favor. Bueno, ya finalizando, tenemos el resumen, que es la que la salmonelitis es una infección zoonótica causada por la ingestión de alimentos y agua contaminados, principalmente carnes, huevos. Es más frecuente en países con deficiencias higiénico-sanitarias. Es una patología que la bacteria se adhiere a las células M de las placas de Peyer y penetra la mucosa intestinal. Factores como la inmunosupresión, el uso de antiácidos y la manipulación aumentan el riesgo de infección. Con ello, las manifestaciones clínicas que van a incluir la fiebre, diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. En casos graves, puede ser deshidratación severa o septicemia. El diagnóstico se realiza con corpo cultivo y en infecciones sistémicas hemocultivo. El tratamiento se basa en rehidratación oral o intravenosa, es lo más frecuente. Los antibióticos solo se van a usar en casos graves o de riesgo, como inmunosuprimidos, empleando cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas. Y por último, la prevención incluye el higiene en la manipulación de alimentos, cocción adecuada de carnes y huevos, y también el consumo de agua potable. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo, doctora. Bien, Axel. A ver, para el grupo, bien todo lo mencionado, lo he repetido varias veces. Entonces, con el examen que le puedo hacer la prueba. A ver, Giancarlo. Sería un coprocultivo que vendría a ser un agar salmonella shigella, agar SS. Muy bien, Giancarlo, ¿no? Ya, y en casos que se compliquen, pacientes inmunosuprimidos, ¿qué examen le podría pedir? También no me... ¿Nadie? Doctora, hemocultivo. ¿La manito? Sí, doctora. Bueno, sería A ver, hemocultivo, como bien mencionó mi compañera, sí. ya que Ahora, sería... ¿quién? ¿Todos están en el grupo? Sí, 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 doctora, pero que hable mi compañero. Levanto la mano. Ah, ya. No, está bien. Cuando les pregunto por grupo, es para, o les pongo la nota que tenían o les aumento respondiendo, ¿ah? Es igual, la nota es grupal. Sí, acá normalmente la salmonelosis se autolimita, ¿no? Pero sí se puede complicar. Entonces, si se complica, usualmente es en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, ahí se puede, vamos a ver, el cultivo, ¿no? Pero aquí mencionar que se pide es el coprocultivo. Ya, chicos, a ver, continuamos. Ya nos quedan dos grupos, ¿no? Grupos 6 y 10, si no me equivoco. Sí. A ver. Ay, ok. Creo que dejé de compartir.
Uy, con las justas, allá. Jonathan, bien. Sí, doctora. Ahorita va a compartir mi compañera. Ok. ¿Sí, doctora? Sí, Jonathan, todavía no compartes. No, Se todavía. escucha bien. Sí. ¿Sí? ¿Se me ve? No, todavía no. La cámara, ¿no? La cámara no, ni las diapositivas. Sí. Ahora, Ya, ahora sí. ya. Doctora. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión, buenas noches, doctora, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar lo que es la sífilis. En cuanto a integrantes, tenemos a Tiffany Jocelyn Vargas Salas, Camila Velázquez Coahuila, Kelly Villanueva Chipana, Michelle Villacorta Salinas, Miriam Vizcarra y el que le habla Jonathan Viena, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya, vamos a dar una pequeña definición acerca de lo que es la sífilis para entrar más en contexto, ¿no? En sí, ahí se me mejor. Ya. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede ser tanto sexual o vertical, que va a ser causada por la infección de microorganismos. En este caso, hablando de lo que es el Treponema pallidum, que está de la subespecie Pallidum, perteneciendo a la orden de los espirochaetales. Estos son organismos de un diámetro exiguo con una morfología característica, que es como enrollada. De los treponemas que estamos identificados, solo 4 van a causar la enfermedad en el ser humano, ¿no? Hablando de estos treponemas, tenemos a lo que es el treponema pallidum, que va a causar lo que es la sífilis. Tenemos también el treponema pertenuae, que va a causar lo que es la frambuesia. Y también tenemos al treponema endemicum, que va a causar el vegel. Y por último tenemos a lo que es el treponema paratium, que va a causar lo que es la pinta, ¿no? También tenemos que mencionar que el treponema pallidum tiene 3 etapas principales, que va a ser la linfadenopatías regionales. También tenemos lo que es la secundaria y la terciaria, ¿no? En la parte superior de la diapositiva podemos observar cómo es la morfología. En sí, esta es una espiroqueta de forma helicoidal, cuyo movimiento, que va a ser parecido a un sacacorcho, le va a permitir atravesar a los tejidos y de esta forma diseminarse. Su membrana externa, que carece de liposacáridos, le va a ayudar a evadir el sistema inmune, mientras que su membrana citoplasmática va a regular el transporte de sus nutrientes. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de la patogenia. Tenemos primero lo que es la sífilis primaria, la cual va a estar representada con el color naranja. Debemos recordar de que el treponema pallidum ingresa al organismo a través de los microabrasiones en la piel o mucosas durante el acto sexual, iniciando así su periodo de incubación, que va a variar desde los 3 hasta los 90 días, en promedio 3 semanas o 21 días. Una vez en el cuerpo, las espiroquetas se van a multiplicar localmente y se van a diseminar por la vía linfática y también la vía sanguínea en cuestión de horas, provocando así que se genere una infección sistémica temprana, ¿no? En la fase primaria, la respuesta inmune del huésped va a generar un filtrado inflamatorio con los linfocitos y los macrófagos, dando lugar a lo que es el chancro sifílico, apareciendo a un aproximado de 3 a 5 semanas después de la inoculación. En cuanto a su clínica, se va a observar lo que es una úlcera única, indolora, con una base limpia y bordes indurados, o sea que son firmes. También van a aparecer en el sitio de entrada de lo que pasó el treponema pallidum, que ya sería genitales, recto o cavidad oral. Además, tenemos que mencionar que se cura espontáneamente de 3 a 5 semanas sin requerir un tratamiento. En cuanto al sífilis secundario, que está representado con color rosa, esta infección, si no es tratada tras 6 semanas a 6 meses después de la desaparición del chancro, la bacteria va a provocar una respuesta inflamatoria más sistémica. En esta fase es altamente infecciosa y se caracteriza por la diseminación a través de la sangre. Clínicamente, en esta sífilis secundaria se va a presentar lo que son lesiones características, como sería el eritema sifílico o sarpullido maculopapular, tanto en palmas como en las plantas, ¿no? Que va a estar en unos 3 a 10 semanas de evolución. También vamos a observar lo que son lesiones mucosas, como sería en la boca y en los genitales. Vamos a observar también condilomas planos,
que son como lesiones verrugosas, adenopatías generalizadas que van a ser indoloras, y por último, síntomas sistémicos como sería la fiebre, el malestar general, artralgias y alopecia como en parches. Ahora, en cuanto a lo que es la sífilis latente, que está caracterizado, bueno, está representado en la imagen con unas líneas verdes. Después de la fase secundaria, esta va a entrar en un periodo asintomático conocido como la sífilis latente, que puede durar hasta un año, años. En esta etapa, el paciente no va a presentar síntomas, pero la infección persiste en el organismo. Se va a dividir en dos, que va a ser la latente temprana y la latente tardía. La temprana está dentro del primer año y la tardía dura más de un año y puede persistir indefinidamente, si no se llega a tener tratamiento, ¿no? Ahora, de color morado tenemos lo que es la sífilis terciaria, que tiene un tiempo de 10 a 30 años, si es que no se trata. Como lesiones características tenemos a la goma sifílica, que va a ser como una lesión granulomatosa que va a caracterizarse por ser destructiva. También tenemos lesiones nodulares, que va a ser presentes en lo que es piel, huesos y órganos. En cuanto a la clínica, va a afectar al sistema nervioso central, va a generalizar una parálisis progresiva y también va a causar lo que son unas pupilas de Argyll-Robertson, que son como unas pupilas que no reaccionan a la luz, pero sí a la acomodación. En cuanto a los síntomas cardiovasculares, va a presentar lo que es aortitis sifílica, también va a presentar aneurismas de la aorta en la porción ascendente. Siguiente, por favor. Bien. Hablando de la fisiopatología, en la imagen nos va a explicar lo que es la patogenia de la sífilis primaria, que en sí es la primera fase, como bien mencioné, de lo que es la infección del treponema pálido. En la infección inicial, la bacteria se transmite por contacto sexual directo, transfusiones sanguíneas o contacto con secreciones que están infectadas. Una vez en el organismo, va a atravesar la piel y las mucosas, iniciando así toda su diseminación, ¿no? También se observa que en la afección de los ganglios linfáticos regionales se van a agrandar y se van a poner duros y también móviles, especialmente en lo que es la región inguinal. A través de la infección que va progresando, el treponema se disemina por la sangre mediante un proceso que se llama espiroquitemia, lo que va a favorecer su propagación a través de todas las partes del cuerpo. En el sitio de la infección se van a encontrar infiltrados inflamatorios con presencia de leucocitos, macrófagos y también linfocitos. Otro proceso importante que mencioné era la endoarteritis, que consiste en la inflamación de pequeñas arterias, favoreciendo así la ulceración y el daño tisular. La evolución de la lesión sigue un patrón característico que empieza desde una mácula sobre una pápula hasta una úlcera. La evolución de lo que es la lesión sigue un patrón, como bien mencioné, y el periodo en sí de incubación ser variable, oscilando entre los de 10 hasta los 90 días, un promedio, como mencioné, de las 3 semanas. El primer signo, doctora, ¿se me observa? Doctora. Sí se observa. No, o sea, mi cámara se observa, No, tu cámara no. ¿no? Estoy con el celular y no sé si se observa. No Pero mi cámara importa, está acá. continúa. Ya. Bien, en sí, en su primer signo, como mencioné, va a ser la formación del chancro sifílico, que va a ser una pápula indolora con una base dura que va a erosionar de forma rápida, dando lugar a una úlcera que no duele, no dolorosa. Este chancro puede ser único o múltiple, que va a variar en un tamaño de medio centímetro hasta los 2 centímetros. A pesar de esta ulceración, no va a generar molestias y va a desaparecer espontáneamente de 3 a 6 semanas. Bueno, más adelante en la exposición vamos a ver que si no se trata, la sífilis progresa a fase secundaria caracterizándose por la fiebre, exantemas en palmas y manos, también los condilomas planos. Finalmente, a la sífilis terciaria se va a caracterizar por afectar a los órganos como el corazón y el sistema nervioso. Siguiente, por favor. Ya. Vamos ahora a la hora de lo que es la epidemiología. En sí, la sífilis va a seguir siendo sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. En 2022, la OMS reportó cerca de 700.000 casos de sífilis congénita, con consecuencias graves. Como unos puntos a tener en cuenta que fueron 150.000 muertes fetales tempranas y prenatales, 70.000 muertes neonatales, 55.000 partos prematuros, o también de neonatos con bajo peso, y 115.000 casos
clínicos en lactantes. En sí, la enfermedad es más prevalente en ciertos grupos como en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, donde la tasa llega a ser hasta un 7.5. En Perú, entre 2016 y 2021 se notificaron 1.766 casos de sífilis congénita que se concentraron en las ciudades de Lima, Cusco y La Libertad, junto con Callao, siendo un total de 53.4%. Y en 2021 se registraron un total de 336 casos, que aumentó un 66.3 a comparación de años anteriores, del 2021. Siguiente, por favor. Ya, vamos a los factores de riesgo. Acá los tenemos representados, que sería una inconsistencia en el uso del condón, múltiples parejas sexuales, sexo transaccional, consumo de drogas inyectables y alcohol, inicio temprano de la actividad sexual, ser un VIH positivo, mayor prevalencia en lo que es las relaciones hombres con hombres, especialmente sin protección, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de su mecanismo de transmisión. En sí, esta va a tener diferentes vías, como sería el contacto sexual, que va a ocurrir en el contacto con úlceras sifílicas en los genitales, ya sea genitales, boca, ano o piel. También vamos a tener las bacterias que van a ingresar al organismo a través de pequeñas heridas. Y después tenemos lo que es la transmisión vertical madre-hijo, que puede ocurrir durante el embarazo a través de la placenta o el parto, causando así lo que es la sífilis congénita. También puede provocar un aborto espontáneo, partos prematuros o manifestaciones congénitas en el bebé. Las últimas dos que tenemos va a ser una transmisión de sangre o contacto con agujas contaminadas, ¿no? Siguiente, por favor. En esta imagen vamos a desarrollar, bueno, en esta parte del cuadro clínico vamos a desarrollar diferentes etapas, cada una con manifestaciones específicas. A continuación vamos a describir lo que son estas características, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Sífilis primaria, que va desde las 2 a las 8 semanas. En primero vamos a hablar de lo que es el chancro sifílico, que va a ser poco después del periodo de incubación, va a aparecer una úlcera, que antes ha sido una pápula, que erosionó de forma rápida. Se caracteriza por ser indolora, que va a estar presente en el ciclo, en el lugar de la inoculación, y va a estar normalmente o generalmente en los genitales, también el cuello uterino, en el área perianal, en el recto o en la boca. Esta lesión es firme, de base limpia y indurada, tampoco exuda y es redondeada, además de que no ser dolorosa y se puede sanar espontáneamente de 3 a 6 semanas. Después tenemos lo que es la linfoadenopatía regional, que va a ser una inflamación de los ganglios linfáticos cercanos al área de lo que ha sido infectado, ¿no? Siguiente, por favor. En estas imágenes podemos observar diferentes chancros de la sífilis primaria, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos de lo que es la sífilis secundaria. Va a ocurrir de 2 a 8 semanas después de la aparición del chancro primario y se caracteriza por ser el estadio más representativo de la infección, donde los treponemas van a lograr invadir órganos y también van a líquidos orgánicos y van a presentar signos como sería la erupción cutánea generalizada, que va a ser un exantema maculopapular, que se caracteriza por ser lesiones rojas, rojizas o marrones, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo lo que son las palmas de las manos y las plantas de los pies, como observamos en la imagen, ¿no? También tenemos lesiones mucosas, que van a hacer aparición planas mucosas en la boca, faringe, genitales, y las pápulas se van a extender en toda su área y van a erosionar, provocando así posibles plazas infecciosas. Tenemos también lo que son los condilomas planos, que son lesiones verrugosas en áreas húmedas, como sería la región anogenital. Estas pápulas van a erosionar formando lo que son los condilomas planos. Ahora tenemos lo que son los síntomas sistémicos, hablando ya de sintomatología. El paciente va a presentar fiebre, malestar general, cefalea, faringitis, artralgia, anorexia y linfadenopatías generalizadas. En sí, estas manifestaciones pueden resolverse espontáneamente, sin tratamiento adecuado. Esto va a convertirse en una enfermedad más latente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, acá podemos observar las imágenes de lo que les estaba mencionando en la sífilis secundaria, ¿no? En las regiones que les comenté. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar lo que es una latente. En esta etapa la infección permanece asintomática, pero las pruebas serológicas siguen dando positivas. Se va a clasificar en dos, una latente temprana y una latente tardía. En la temprana es menos de un año y la latente tardía va a ser después de un año, no más de un año de la infección. Aunque no hay síntomas evidentes, la bacteria sigue presente en el organismo y se puede reactivar o puede volver a progresar a una fase terciaria.
Siguiente, por favor. Ya. Ahora, si no se trata, la sífilis puede evolucionar, como bien mencioné, puede evolucionar a esta fase que es más grave. En esta caracteriza por presentar gomas sifílicas, que son lesiones granulomatosas destructivas que pueden aparecer en la piel, huesos y otros órganos. También tiene la sífilis vascular, que presenta una afección en la aorta, que puede llevar a unos aneurismas o una insuficiencia aórtica. Y por último tenemos una neurosífilis, que es un compromiso del sistema nervioso central, manifestándose con meningitis, demencia, ataxia o parálisis general. En esta etapa, la enfermedad aproximadamente un tercio de los pacientes no tratados se presentan en esta etapa. Las prevalencias de sus manifestaciones se dividen en sífilis gomatosa, con un 15%, cardiovascular con un 10% y neurológicas tardías con un 7%. Estas complicaciones pueden ser parcialmente mortales, bueno, potencialmente mortales, perdón, y requieren intervención médica inmediata. Siguiente, por favor. Sífilis cardiovascular. Esta va a ocurrir entre los 15 a 30 años de la infección y la lesión va a ser subyacente a una endoarteritis que les mencioné, que afecta a los vasos, como sería el vaso vasorum de la aorta, ¿no? Provocando una necrosis de la capa media con una destrucción del tejido elástico, que va a generar una aortitis, una formación de un aneurisma sacular con más frecuencia, ¿no? Esto habitualmente ocurre en la aorta central con afección del anillo valvular aórtico del corazón. Bueno, la aortitis sintomática se puede presentar en el 10% de los pacientes no tratados. Siguiente, por favor. Doctora, ¿se me escucha? Sí, te ha fallado el internet un Siguiente, poquito, por pero sí favor. se te escucha. Ya. Sí. Ahora, en la neurosífilis, este es un sistema nervioso central que va a estar causado por treponemas. Puede ocurrir en cualquier momento de la infección y se presenta en un 10 a 40% de los pacientes que no han sido tratados. En fases tempranas puede afectar a lo que es el líquido cefalorraquídeo, no presenta clínica, también se le llama. Jonathan, no se escucha. ¿Me escucha, doctora? Ahorita sí. Ya. Puede generar lo que dije, ¿no? Que son cefaleas, náuseas, vómitos y rigidez de nuca. En sí, la neurosífilis se debe al desarrollo de lo que es la endartitis, que va a ser oblilateral. Se afecta a lo que son vasos sanguíneos de las meninges, cerebros, cordones espirales, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar ahora de sus manifestaciones clínicas. En cuanto a sus manifestaciones, constan de lo que es constan en la paresia, que es una debilidad muscular, ya sea leve o moderada, llamada también parálisis, que se puede dar o que puede ser en una pérdida severa o completa de la función motora. También presenta una afasia, que es un trastorno del lenguaje, que te da una dificultad para leer, escribir y expresar lo que quieres decir. También puede haber manifestaciones psiquiátricas, entre otras. Se destaca los signos de la pupila que mencioné que no reaccionaban a la luz, pero sí al reflejo de la acomodación. En cuanto a lo que es los TAEs dorsales, el daño se produce principalmente por una desmilinización de la columna posterior de los ganglios y las raíces dorsales, que va a provocar una aparición de un cuadro clínico que está caracterizado por ataxia, parexia, incontinencia fecal o también impotencia.
latencia, ¿no? En cuanto a las alteraciones oculares, tenemos el signo de la pupila que mencioné, que ya lo expliqué, ¿no? Pero no se va a acomodar como bien mencioné, con los luminosos, pero sí tiene el reflejo. Y también como característica que esta afección va a ser bilateral, como se puede ver, ¿no? En la imagen. Además de estas manifestaciones, cualquier par craneal puede verse afectado, destacando lo que es el séptimo par del nervio facial y el octavo. En un periodo de meses a años puede reaparecer lo que es la atrofia en este nervio óptico y el ojo puede llegar a verse afectado en cualquier estadio de la enfermedad, incluso si es que es por una sífilis congénita. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando de lo que es la sífilis congénita, va a ser una enfermedad del recién nacido que va a estar transmitida de forma vertical de madre a hijo. Tiene una importancia natal, pues el treponema pallidum puede atravesar la placenta y afectar al feto. La infección del feto puede producirse en cualquier mujer que no esté tratada, aunque con tratamiento durante los primeros 4 meses de gestación va a conseguir que el feto no salga infectado. En periodos gestacionales más avanzados, la consecuencia de la infección puede provocar lo que es un aborto, también una muerte fetal, una muerte neonatal, enfermedades neonatales, infecciones latentes o también ya por último la sífilis congénita, ¿no? Aproximadamente 2/3 de los que nacen son asintomáticos, pero desarrollan los signos a las semanas siguientes. Y se va a dividir en dos, una sífilis congénita temprana y tardía. Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Siguiente, por favor. Vesícula ampullosas, caracterizadas con exantema maculoso de PT. Estos están presentados también el tipo. Ya, el diagnóstico. El diagnóstico de una infección activa de sífilis solo es realizada a través de pruebas de laboratorio. Esto debido a que las limitaciones de las pruebas disponibles y la sensibilidad de las mismas en los distintos estadios de la enfermedad. Tradicionalmente, el diagnóstico se basa en una combinación de historia clínica, sintomatología, si es que llega a presentar y no es asintomático, y de resultados de pruebas serológicas. El diagnóstico puede realizarse por métodos directos o indirectos. La elección del método diagnóstico dependerá del estadio en que se presenta la enfermedad y de la presentación clínica. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los métodos directos. Tenemos primero lo que es el examen de fondo oscuro, que en sí en la microscopía del campo oscuro permite la visualización de los treponemas vivos móviles. Es el método más directo y más utilizado en nuestro país, dado la viabilidad del treponema pálido, que es necesaria para distinguir su movimiento característico, como sacacorcho que mencioné. La limitación es que en el fondo oscuro debe realizarse inmediatamente después de tomarse la muestra, antes de los 30 minutos, y que en sí las lesiones deben estar húmedas.
No es útil para muestras orales debido a la presencia de otras espiroquetas saprofílicas morfológicamente similares que pueden confundirse con el treponema pallidum. También tenemos lo que es la reacción en cadena de la polimerasa o el PCR. Este es un método de elección para lesiones orales y para derivar muestras de lesión a un laboratorio de mayor complejidad, ya que no requiere un microorganismo vivo, ¿no? Permite estudiar lesiones extragenitales donde pueden existir treponemas comensales, así también como presentes en el tejido, líquido cefalorraquídeo, humor vítreo o también el líquido amniótico. No se recomienda en sangre por la existencia de sustancias inhibidoras y las muestras pueden ser frescas o congeladas. Se considera de que el PCR del líquido cefalorraquídeo tiene escaso valor para el diagnóstico de neurosífilis debido a que tiene una baja sensibilidad y también una baja especificidad, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar de los métodos indirectos, que serían los métodos serológicos, que van a existir dos tipos de pruebas serológicas dependiendo del diagnóstico presentivo de la sífilis. Las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Estas pruebas son diferentes en los antígenos utilizados y en el tipo de anticuerpo que se va a determinar, ¿no? En las pruebas no treponémicas van a ser útiles en la detección de sífilis activa y para el seguimiento serológico de las personas, al mostrar la caída gradual de los valores en la curación o el incremento frente a un tratamiento inadecuado o frente a una reinfección. En sí, las reanginas pueden detectarse de 10 a 15 días después de la aparición de la lesión primaria, que van a ser hasta unas 6 semanas después de la infección, y es por ello que puede ser negativa en presencia de lo que es el chancro, aún sin tratamiento. Estas pruebas pueden dar negativas en las etapas de latencia tardía y en un bajo porcentaje de pacientes. Estas pruebas pueden ser negativas también con el tratamiento entre las 6 meses en individuos que van a estar inmunocompetentes. Pero en algunas personas se manifiestan positivas, generalmente con títulos bajos. Ahora vemos las pruebas treponémicas. Estas pruebas confirmatorias son la TPPA, que es una aglutinación en partículas para treponema pálido, la HATP, que es la hemoglutinación para anticuerpos de treponema pálido, la MHA, que es microaglutinación para los mismos anticuerpos, la FTA-ABS, que es una prueba de anticuerpos treponémicos fluorescentes absorbidos, la LIA, que es un inmunoensayo, también la EIA, que es otro inmunoensayo enzimático, la CIA, que son inmunoensayos quimioluminiscentes. Se positivizan a partir de los 6 a 14 días de lo que es la aparición del chancro y hasta 5 semanas después de la infección, que es donde se aparece el chancro, ¿no? Por esto son útiles para detectar sífilis en estadios tempranos, cuando todavía las otras pruebas son negativas. También tenemos lo que son las pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis, que son las PRS. Estas son inmunocrotografías en fase sólida del flujo lateral formado por una tira o cassette. Son específicas y confirmatorias, estas pruebas son confirmatorias, debido a que utilizan antígenos recombinantes treponémicos para detectar anticuerpos. Son pruebas sencillas que se realizan en lugar de lo que son consultas o puntos de atención. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento principal para la sífilis es la penicilina. En casos de sífilis precoz se administra una única dosis intramuscular de penicilina benzatina, perdón. Para la sífilis tardía se recomienda un esquema de 3 dosis semanales de penicilina benzatina vía intramuscular aplicados durante estas 3 semanas consecutivas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la prevención, vamos a tener medidas individuales, también medidas colectivas. En cuanto a las medidas individuales, va a ser un uso correcto del preservativo, aunque en sí los condones no van a eliminar lo que es completamente riesgo de infección. También vamos a necesitar lo que son pruebas de detección regulares, ya que las personas con múltiples parejas sexuales o con antecedentes de ITS pueden realizarse pruebas periódicas para detectar si tienen sífilis a un estadio temprano. También la monogamia mutua, abstinencia o reducción del número de parejas sexuales. Y por último, evitar compartir objetos que puedan tener contacto con lesiones sifílicas, ¿no? En cuanto a las medidas colectivas, tenemos una educación y conciencia pública, como serían programas de información en centros educativos, servicios de salud. También tenemos lo que es la accesibilidad a pruebas de detección. Y por último, una atención prenatal obligatoria, prenatal obligatoria. En cuanto a estrategias de control, tenemos una vigilancia epidemiológica, notificaciones y tratamientos de parejas sexuales,
protocolos de tratamiento oportuno y por último, integración de servicios de ITS a los programas de salud sexual. Siguiente, por favor. Ya, como resumen, la sífilis evoluciona en varias etapas. En la fase primaria aparece un chancro indoloro en el sitio de infección acompañado de linfadenopatías regionales. En la fase secundaria ocurre semanas después, surgen erupciones cutáneas, lesiones mucosas, condilomas planos y síntomas sistémicos como fiebre, linfadenopatías generalizadas. Luego la enfermedad entra en una fase latente sin síntomas, pero con pruebas serológicas positivas, y si no se trata puede ingresar a la terciaria, causando lo que son gomas sifílicas, afecciones cardiovasculares y neurosífilis. En el caso de la sífilis congénita, el feto puede presentar síntomas tempranos como rinitis, hepatonesplenomegalia o erupciones o complicaciones tardías como sería la sordera y deformaciones dentales. El diagnóstico de una infección activa de sífilis, solo realizada a través de pruebas de laboratorio, es complejo. Esto debido a las limitaciones de pruebas disponibles y a la sensibilidad de las mismas en los distintos estadios de la enfermedad. La elección del método diagnóstico dependerá del estadio de la enfermedad y de la presentación clínica. El tratamiento de elección de la sífilis va a ser la penicilina G en distintas presentaciones según el estadio en que se presenta la enfermedad. En alérgicos se usa lo que es la doxiciclina, excepto en lo que es la neurosífilis, donde se recomienda desensibilización. En la sífilis congénita se trata con penicilina G sódica intravenosa o penicilina benzatina intramuscular, si es que el líquido cefalorraquídeo va a ser normal. Y por último, en cuanto a la prevención de la sífilis, incluye medidas individuales como el uso de preservativos, pruebas regulares y reducción de parejas sexuales. A nivel colectivo se enfoca en una educación, un acceso a las pruebas y tratamientos en embarazadas. Las estrategias de control priorizan la vigilancia epidemiológica, notificación de parejas, tratamiento oportuno y la erradicación de la sífilis congénita, ¿no? Con un correcto llevado neonatal y de embarazadas. Siguiente. Es la bibliografía. Siguiente. Y eso sería todo, doctora. Ya, muy bien, Jonathan. Muy buena exposición. Ahora, ya, preguntas para el grupo. Entonces, bueno, primero voy a resumir. Entonces, la prueba, un paciente llega y lo primero que le hago es una prueba de tamizaje, ¿no es cierto? Que eso se hace en todos los centros de salud, puestos, hospitales, clínicas. Entonces, le hago la prueba rápida, que es por inmunocromatografía, o le hago un RPR. Ahora, si esta prueba me sale reactiva, ¿me quedo con el diagnóstico? No. Le tengo que hacer una prueba confirmatoria. A ver, a los integrantes del grupo. En el Perú, de las pruebas confirmatorias que su compañero ha mencionado, ¿cuál se utiliza? Porque ha mencionado varias. A ver, uno del grupo. Sí, doctora, sería la inmunofluorescencia indirecta o la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos. ¿Y cómo se llama esa prueba? Michelle, respondiste, ¿no? Sí, doctora. ¿Y cómo se llamaría esa prueba? ¿Cuál sería? ¿El nombre? O así nomás. Bueno, tiene unas letras, te ayudo. Yo también estuve revisando, porque yo trabajo, como les dije, ustedes ya saben, en primer nivel de atención. Entonces, en los hospitales, y bueno, ahora estaba un hospital de Lima, que también era del MINSA, pero no se hacían estudios muy avanzados. Me imagino que en hospitales ya de tercer nivel puede ser que sí, ¿no? O tal vez en Lima. La prueba es la FTA-ABS, o TPHA que le llaman. Ahora, se supone que el protocolo debería ser así, ¿no? Que usualmente no se cumple muy bien, pero es a realizar una prueba de tamizaje, que es la prueba rápida que les mencioné, la inmunocromatografía, y después de esa prueba tienes que realizar una prueba confirmatoria, que sería la que les he mencionado, FTA-ABS. Entonces, si yo tengo una prueba rápida reactiva y una prueba treponémica, que es la confirmatoria, positivo, ya sería un caso confirmatorio. Ya. Entonces, si yo tuviera una prueba rápida reactiva, pero una prueba treponémica o confirmatoria negativo, a ver, uno del grupo, le digo que es positivo, que está con la enfermedad activa ahorita. A ver, que alguien me responda.
con una prueba rápida reactiva, pero una prueba treponémica negativa, ¿qué le diría el paciente? ¿Nadie? Doctora, ¿sería un falso positivo? Ujú. Miriam, ¿no? Sí. Sería un falso positivo. Muy bien, tendría que reevaluarlo, ¿no? Ahora, si yo tengo una prueba rápida no reactiva, pero una prueba treponémica positiva, ¿qué le digo al paciente? ¿Quién puede decirme del grupo? Prueba rápida no reactiva, pero una prueba treponémica positiva. Doctora, ¿sería un falso negativo en la prueba rápida? Podría ser, o también podría ser una infección pasada. Sí, eso digo. Miriam, ¿no? También. Ha tenido sífilis Sí, ¿Quién no me tiene la respondió? enfermedad Doctora. ahorita. Ah, no, Sí, ¿quién me que- respondió? ¿Quién La respondió? primera que le dijo falso negativo fue Kelly Villanueva y luego la que dijo la de pasada era Miriam Vizcarra, doctora. Jonathan, también querías hablar. Sí, doctora, también puede ser, como bien mencionaron, una tratado también que se encuentra en lo que son Ujú. fases muy tempranas de la infección. Claro, posiblemente ya es una infección ya curada, ¿no? Pasada. Ahora, si yo tengo una prueba, a ver otro. Así también puede ser para el examen, ¿ah? Si yo tengo una prueba, entonces vamos a quedar en algo. Si yo tengo una prueba rápida, no reactiva o una... usualmente lo puedo considerar como una posible infección, pero ya pasada, ¿no? O curada. Pero si yo tengo una prueba rápida no reactiva y una prueba treponémica negativa, ¿qué le digo al paciente? Eso está fácil. ¿Quién del grupo? Yo no Yo tiene puedo responder, doctora. ¿Quién me va a responder? A ver, levanten la manito mejor, porque si Ah, se me ya. están juntando todas. A ver, Michelle, otra vez, otra, Michelle, otra persona del grupo. A ver, Camila. Sí, Ya, doctora. Camila. Ya, si tengo una prueba rápida no reactiva y la treponémica también negativa, que no hay signos de infección activa ni pasada por sífilis. El paciente nunca, no tiene la infección, no se infectó. Pero Le digo que no, no que se que no hubo pasado. infección. Le digo, no hay infección. No tiene sífilis. Ya, a ver. Ahora, se supone, como les he dicho, hay unas pruebas de tamizaje, que es las pruebas rápidas, y unas pruebas confirmatorias que acabamos de hacer el ejercicio. Pero en nuestra realidad, en Tacna, sí le puedo hacer 2 exámenes. Le hago una prueba rápida que me salió reactiva. Pero no me quedo solamente con esa prueba. Le quiero hacer una que puedo confirmar también, pero que esté a mi alcance. ¿Cuál le puedo hacer? ¿Quién del grupo? Que es bien conocida, que usualmente esa se utiliza. A ver, ¿quién? ¿Ninguno? ¿Ustedes han revisado el tema? PCR, doctora. No. El PCR lo puedes hacer, pero como les digo, que esté acá, a mi alcance, que no sea cara, que sea y también sea rápida. ¿Cuál le Doctora, puedo sería la hacer? prueba de ELISA. De Lisa, otra. O les digo. Les voy a bajar puntos, ¿ah? Doctora, no sé si tenemos en Tacna, pero la RPR, la Rapid Plasma Reagent también. Sí le puedes hacer esa, pero entraría de repente dentro del grupo de las pruebas rápidas, pero a ver, les voy a decir para que no estén ahí viendo El quién. BDRL, Ajá, Camila, ¿no? el de Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, una Ajá. prueba no Le treponémica. diría, ajá, una BDRL. Es lo que tengo al alcance. En Tacna haría eso. Le pido una prueba rápida, me sale reactiva. Entonces, la otra prueba que le puedo poner para confirmar, acá en Tacna, bueno, no tengo pues las otras pruebas confirmatorias que supuestamente el protocolo debería pedir, pero le puedo pedir un BDRL. Entonces, ya si eso es positivo, ya le digo, pues sí, el paciente tiene sífilis, ¿no?
Ahorita está con sífilis. Ahora, también el BDRL me sirve también para monitorizar monitorizar el tratamiento, ¿no? Viendo las diluciones, cómo va el paciente con el tratamiento, con la penicilina, si están disminuyendo sus diluciones, ¿no? Eso voy viendo. Ahora, otra pregunta. Acá sí es amplio. A ver, acá hice mi resumen para no olvidar. Ya, ahora, también hablaron de la sífilis congénita. Entonces, a ver, voy a decirles algo. Ahora, en la prueba rápida, como son anticuerpos, usualmente estos anticuerpos van a estar casi de por vida. Entonces, la prueba rápida va a salir positiva, ¿ya? Pero con la BDRL puedo ver si está en ese punto hay o no hay sífilis. Entonces, hacemos otro ejercicio antes de los bebés, antes de los bebés, para no marearlos. Si yo tengo una prueba rápida positiva y un BDRL positivo, le digo a mi paciente que tiene una sífilis pasada, activa. A ver, ¿quién me responde? Está fácil. Tiene prueba rápida positiva por inmunocromatografía y un BDRL positivo. ¿Qué le digo Una al infección paciente? activa que está infectado. A ver, Jonathan, a ver, Sí, doctora, como menciona mi compañero, el paciente tiene la sífilis activa. activa, ¿no es cierto? Ya, ahora, si yo tengo un RPR positivo y un BDRL negativo, ¿qué le digo al paciente? Otra persona, no solo Jonathan, no hay que responder. Fácil, RPR positivo, BDRL negativo. A ver, alguien que no haya. Camila. Ya, bueno, no importa, Camila, otra vez. Camila, dime, ¿qué le diría al paciente? Que sería un falso positivo. No, tiene RPR positivo, está bien. Pero un Que es una BDRL infección pasada. negativo. Ajá, Es una Kelly, muy infección bien. pasada, doctora. Que tuvo la enfermedad. Bueno, el paciente va a tener la enfermedad, pero ya, es algo ya pasado, ¿no? Que no está activo en ese momento. Eso le digo al paciente. Ahora, acá van a haber bastantes preguntas, puedes sacar un montón de preguntas para el examen. Si yo tengo una prueba rápida, negativa, la prueba rápida me salió negativa, pero un BDRL positivo, ¿qué le puedo decir al paciente? ¿Tiene sífilis? Kelly, estás con la mano levantada, ¿tú vas a responder? Doctora, en ese caso sería un falso positivo de DDLR. Ya, a ver, están muy obsesionados con el falso positivo. Bueno, podría ser un falso positivo, se podría decir así, pero ¿qué le digo al paciente? Paciente, señor, usted tiene un falso positivo. ¿Ah? Me va a decir, ¿qué? ¿Cómo le explico? ¿Qué le digo? Que es ¿Que tiene un sífilis resultado o no? negativo. No, que no tiene en ese caso. Ajá, que no tiene sífilis. Pero ahí, ¿qué tengo que ver? ¿Por qué me sale el BDRL positivo? ¿Solamente se eleva cuando hay sífilis? Es una prueba no teprodémica. Se puede elevar en otras enfermedades, ¿no? Entonces tengo que ver mi historia clínica y averiguar. El paciente de repente tiene lupus, tiene artritis reumatoide. Entonces, así quiero que en el examen piensen, chicos, ¿ah? Algo así también les voy a poner en el examen. Ahora sí vamos a ir con el bebé. El bebé, ¿cuál sería lo lógico? Que la mamá tiene sífilis, ya el bebito nació. Para yo saber si el bebito tiene sífilis, que tengo exámenes que tenga a la mano, ¿ah? No irme a lo muy sofisticado. ¿Qué le pido primero? ¿Nadie? Se supone que pasa por la placenta, ¿no es cierto? Su compañero también lo ha dicho. Los anticuerpos pasan también por la placenta y el bebito cuando nace va a tener una prueba rápida. Si yo le hago una prueba rápida al bebé, va a salir positivo, va a salir reactivo.
Pero yo le voy a decir, ay, el bebé también, ay, señora, también tiene sífilis, porque supone que la mamá, si se han detectado, porque a todas las embarazadas se le hace sus pruebas rápidas para ver si tienen sífilis, entonces se le da tratamiento, ¿no? Entonces, si la mamá recibió tratamiento, cuando nace el bebé puede salir reactivo. ¿Qué prueba le pido al bebito para decirle a la mamá, ¿sabe qué, señora? Sí, tiene sífilis o no tiene sífilis. Le hice la prueba rápida y me salió reactivo, pero con eso me quedo. ¿Le digo que tiene sífilis o no? Ya les dije la respuesta. ¿Quién me responde? A ver. Doctora, sería el BDRL. Ajá, ¿y cómo me tendría que salir para que el bebito no tenga sífilis? Miriam, a ver, ¿quién? Piensen, chicos, piensen. Me tiene que salir negativa. Entonces el bebito no tiene, pero sí tiene los anticuerpos porque la mamá se los pasó. Entonces, me va a salir la prueba rápida reactiva, pero el BDRL me va a salir negativo. Pero si yo le tomo un BDRL y es positivo, lamentablemente también tiene sífilis. ¿Ya? Muy bien, chicos, acá hemos repasado todos. A ver, nos quedaría ya el último grupo, el grupo 6. Vamos a ver el sorteo. No se me duerman, chicos, que al final, si todavía siguen ahí despiertos, hacemos el resumen. Ya, Matías Alexander Piero. Alexander Matías. Sí, doctora. Uno de mis compañeros me va a ayudar a compartir la diapositiva. Muy bien, ya. Un ratito, Matías. Voy a salir de acá. Ya, Matías. Bueno, ¿sí se me logra ver, no, doctora? Sí se te ve, Alexander. Ok, bueno. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a recordar un poco sobre lo que era la pandemia del COVID, pero enfocarnos más un poquito sobre cuáles eran los métodos diagnósticos o cuáles hasta ahora son los métodos diagnósticos para esta pandemia que se vivió. Los integrantes de mi grupo son Matías Mesa, Camila Montalvo, Maricela Ninaja, José Nova, Rocío Ortega y Ariel Ortega. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Una breve introducción sobre lo que era esta pandemia del COVID-19 es que ya sabemos que inició a finales de 2019 en China, que se propagó rápidamente en el mundo y provocando lo que es esta crisis sanitaria tanto a nivel económico social, que era algo que no se vio, por eso era una pandemia sin precedentes. Y que gracias a esta pandemia se ha impulsado mucho lo que es el desarrollo en la investigación médica, y principalmente en lo que es el desarrollo acelerado de las vacunas y los tratamientos. Y por eso el comprender lo que es el COVID-19 no solo nos va a ayudar a enfrentar lo que fue la pandemia actual o la pandemia pasada, sino poder estar preparados para aquellas futuras emergencias sanitarias. Siguiente diapositiva.
Brevemente sobre lo que trata la patogenia en este caso del COVID-19 es que el virus, el SARS, ingresaba al medio de las células epiteliales, ya sea en este caso del tracto respiratorio inferior, mediante un receptor que era el AC2, como se lo era en el número uno, y va a liberar su ARN en el citoplasma. Y este ARN va a utilizar principalmente lo que es el retículo endoplasmático rugoso para poder traducir y construir lo que son sus proteínas estructurales y no estructurales en el retículo endoplasmático rugoso y poder empaquetarse en el aparato de Golgi y así poder liberarse por exocitosis y luego va a inducir a la activación de lo que es el macrófago, las células dendríticas y las células epiteliales. ¿Para qué? Para que estas provoquen algunas citocinas y a través de los complejos de histocompatibilidad puedan poder presentar sus antígenos y así poder estimular lo que es la inmunidad humoral y la celular para la creación de algunos anticuerpos y así poder diagnosticarlos mediante algunas pruebas de diagnóstico que veremos después. Pero y en el caso de algunos pacientes que van a llegar en los casos graves, el virus va a llegar a lo que es el tracto respiratorio inferior y va a afectar principalmente a lo que son los linfocitos tipo 2 y así va a poder disminuir lo que es la cantidad del surfactante, que es muy importante para evitar el colapso de los alvéolos. Siguiente positiva. Recordando cuáles son los métodos de transmisión de esta enfermedad, es ya muy conocida por nosotros, principalmente la vía respiratoria, cuando son las partículas de aire más de 5 micras o de 5 a 10 micras, que va a alcanzar o que se va a alcanzar aproximadamente de 2 hasta 4 metros, o hasta 5 algunos consideran, y que es el contacto directo con una persona infectada. Y como es gotas un poquito más grandes, va a caer por su propio peso al suelo y no se va a transmitir a largas distancias, a comparación por lo que es la vía de aerosol, que son partículas ya más pequeñas, menos de 5 micras, y que van a llegar hasta incluso el tracto respiratorio inferior, en lo que son los alvéolos pulmonares, y estos son los que pueden causar lo que es el caso grave del COVID-19. Y como está señalado ahí, las gotitas pueden ser inhaladas por otras personas, ya que se van a mantener viables a nivel del aire hasta un aproximado de 3 horas suspendidas. Y además puede tener una actividad respiratoria el vómito, o se puede estar dentro, puede encontrarse dentro del vómito y también dentro de las heces, y mediante la inhalación en algunos pacientes, más que todo en las personas que acompañan a aquel paciente que está infectado, puede contagiarse de esta manera. Siguiente diapositiva, ya que aquí vamos a tocar un poquito cómo se transmitía de manera indirecta, que era más que todo por los fomites, pero no es simplemente por un contacto, sino que en estos fomites tenía que estar presente lo que eran las partículas respiratorias o aquellos fluidos que el sujeto, el paciente, las expulsó. Entonces, y esto iba a estar presente hasta 72 horas, que siempre se decía, por eso siempre había que desinfectar cada, o echarle alcohol a cada cosa que tocaba a los pacientes que estaban contagiados por COVID. Siguiente diapositiva. Entonces, las manifestaciones clínicas también es muy conocida por nosotros, donde principalmente los síntomas que eran muy específicos de esta enfermedad era la anosmia y la augesia, que era cuando siempre los pacientes reportaban que perdían el olfato o perdían el gusto. Entonces, ya con esto era como signos patognomónicos de esa enfermedad. Otros síntomas, por ejemplo, los respiratorios bajos, está la fiebre, la tos, la disnea, que también pueden ser síntomas, algunos de ellos de síntomas respiratorios altos, algunos síntomas generales como una adinamia, cefalea, mialgias. También se asociaba a síntomas digestivos, ya sea las náuseas, los vómitos, la diarrea, algunos síntomas neurológicos, principalmente la cefalea, la convulsión, mareos y las convulsiones en aquellos pacientes graves, y principalmente los niños se evidenciaba un síndrome inflamatorio multisistémico. Y la contagiosidad es muy importante, que iniciaba incluso hasta 2 días antes de que se presentaban los síntomas, y en algunos casos leves, después de los 10 días era poco probable que sea contagiando. Y su periodo de incubación era de 5 a 5, un promedio de 4 a 5 días, pero podía llegar hasta los 14 días. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a tocar acá sobre lo que es la gravedad de lo que era, cómo se consideraba la gravedad del COVID-19 de acuerdo a esta guía, ya que la evaluaba en 6 aspectos. El primero es la enfermedad no complicada, ya que acá simplemente evidenciábamos síntomas respiratorios altos o leves, pero no había hipoxia ni disnea. Y el manejo principalmente era ambulatorio, pero obviamente tenía que tomarse las pruebas de laboratorio. Luego estaba la neumonía leve,
que se confirmaba con una radiografía de tórax positiva o anormal, con una saturación más del 90% o a nivel del mar, y un CUR, que era una escala que tiene que ser menor o igual a 1. Y también acá el manejo era ambulatorio o en sala general para observación, si progresaba. Luego está la neumonía grave, que también era una saturación menor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una falla de órgano mayor de 1, que esto se evidenciaba con escalas, ya sea el QSOFA o el SOFA. Y su manejo era recomendado, era por hospitalización, incluso se podía considerar UCI. Luego estaba el distrés, que ya evidenciado con un PAFI menor o igual de 300 y algunos hallazgos pulmonares bilaterales, que era muy común, que se llamaba el en vidrio esmerilado, si no me equivoco, pero siempre tenía que evidenciarse de forma bilateral. En el sepsis también evidenciamos con criterios clínicos para la disfunción orgánica con el QSOFA mayor o igual a 2 o con el SOFA, o incluso con el NEWS, y evidenciar un foco infeccioso. Y para shock séptico tendría que ser sí o sí una hipotensión refractaria a la fluidoterapia y la necesidad de vasopresores para tener igual a 65, mayor a 65 de PAM y el lactato mayor a 2. Con respecto al score curve, eso nos ayudaba a evidenciar el riesgo de neumonía y se basaba en urea, frecuencia respiratoria, la presión menor de 90 sobre 60 y la edad mayor de 65. En la siguiente diapositiva, ahí vamos a evidenciar ya lo que era el diagnóstico. Entonces, para el criterio de diagnóstico, la detención de casos sospechosos de COVID-19 se basaba en identificar los síntomas compatibles con esta enfermedad, y esto lo podría hacer la propia persona afectada, la comunidad e incluso los personal de servicio de salud. Entonces, un caso sospechoso es aquel que va a cumplir con al menos uno de estos dos criterios, ya sea los síntomas respiratorios y el antecedente epidemiológico. Con respecto a los síntomas respiratorios, es lo que ya hablé: tos, puede haber dolor de garganta, junto a fiebre, malestar general, cefalea, congestión nasal, diarrea o alguna dificultad para respirar, que esto se considera ya un signo de alarma. Puede estar también la evidencia de la pérdida reciente del olfato y del gusto, que eran los síntomas, como comenté anteriormente, eran los patognomónicos. Y el otro está las infecciones respiratorias agudas graves, donde hay una fiebre mayor a 38 y la tos en los últimos días, y esto ya va a requerir una hospitalización. Y también se asocia a lo que es el antecedente epidemiológico, ya que va a tener un contacto con un caso confirmado o la relación con un grupo de casos donde al menos uno de ellos haya sido positivo en los últimos 14 días. Siguiente diapositiva. Con respecto al diagnóstico diferencial, ya esto es muy amplio, ya que va a tener muchos síntomas inespecíficos. En el caso de COVID-19 debe diferenciarse principalmente de otros virus, por ejemplo, la influencia, ya que era la influencia principalmente por su brote de acuerdo a las estaciones, otros coronavirus como puede ser el SARS-CoV y el MERS, que eran, aunque actualmente ya no estaban tanto, pero eran también muy similares de acuerdo a los síntomas. También está la neumonía bacteriana atípica, como el micoplasma ocasionada por el micoplasma y la legionela. La neumonía típica es principalmente al cual le tenemos al Streptococcus pneumoniae. Y en esta tabla de abajo podemos evidenciar con diferentes parámetros cómo podemos tener diferentes diagnósticos diferenciales con estos mismos síntomas que vamos a evidenciar en cada uno de los pacientes. Siguiente diapositiva. Y acá también tenemos, por ejemplo, con el otro, que evidenciamos principalmente la neumonía bacteriana y la tuberculosis, que también que entraban dentro de los diagnósticos diferenciales que se trataban, pero en sí, dentro de la pandemia, a todo paciente que veían con síntomas respiratorios ya de frente, se le diagnosticaba con la ayuda de las pruebas de tamizaje, de frente se le mandaba como COVID, pero igual tenías el diagnóstico diferencial. Entonces, algunos exámenes auxiliares que se pedían principalmente era hemograma, marcadores inflamatorios y la procalcitanina. Siguiente diapositiva. Entonces, acá vamos a hablar ya de algunos exámenes de diagnóstico. Y acá tenemos la reacción en cadena polimerasa en tiempo real, se considera acá el gol estándar, que es a través del el hisopado faríngeo. Matías, ¿se fue el internet? A ver, alguien del grupo que continúe entonces.
Ya, ahí está Matías. Eh, Matías. Ya, se escucha Matías, a ver, continúa. ah, ahora sí me lo habrá escuchado, doctora. Disculpe, ¿se Sí, me fue sí, Ya, internet. sí. Bueno, continuaba hablando un poquito con lo que era el PCR, que se considera actualmente, aún se sigue considerando lo que es el gold estándar, ya que esto es principalmente a la especificidad y a la sensibilidad que tiene esta prueba. Y como mencioné, es principalmente se obtiene por el hisopado faríngeo, pero hay otras maneras de poder obtenerlo, pero este es el principal. Por otro lado, tenemos lo que es la prueba rápida para el COVID-19, que detectaba principalmente lo que es los anticuerpos IgM y IgG contra el virus mediante inmunocromatografía y siendo una herramienta complementaria para el diagnóstico. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a poder evidenciar cómo se diferencian los diferentes tipos de test para poder realizar el COVID, para poder analizar y poder identificar el COVID-19. Como podemos ver ahí, tenemos al PCR como primer punto, donde ahí nos va a identificar o nos va a decir que este es el único junto con el de antígeno que nos va a detectar la infección activa. A diferencia de, por ejemplo, la prueba de anticuerpos que no nos evidencia esto. Y los únicos que nos van a evidenciar lo que es una posible infección activa son el PCR y el antígeno, ya que los del anticuerpo simplemente nos va a evidenciar una posible infección al virus o una posible infección pasada, que eso era lo que siempre decía cuando o se tomaban algunos pacientes como tamizaje y siempre decían, ah, tengo IgG. Entonces, algunos pacientes ya decían, ah, yo ya pasé por esta enfermedad. Entonces, eso nos ayudaba y también para análisis epidemiológicos. Entonces, otras diferencias, por ejemplo, es que el PCR no lo podemos hacer en casa, a diferencia de lo que es el antígeno y los anticuerpos, que esos eran pruebas que pues, se podía comprar incluso en farmacias, o podías acudir a puestos y ahí también lo tomaban, pero PCR sí o sí tenías que ir a un laboratorio o un laboratorio o incluso a los puestos que te podían realizar. Esa era otra de las diferencias y como mencioné, lo que rescato aquí de esta imagen era que el PCR es la que tiene la mayor fiabilidad de acuerdo a su especificidad y a su sensibilidad. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de cómo era el diagnóstico por imágenes, ya que la tomografía o los rayos X de tórax tienen una alta sensibilidad hasta un 98% en diversos estudios que se han realizado en China y es útil no solo para el diagnóstico de pacientes con COVID-19 y PCR negativa, sino también para poder evaluar lo que es la progresión de la enfermedad de acuerdo al tratamiento y también poder evidenciar cómo está respondiendo ese paciente de acuerdo al tratamiento. Entonces, en la primera imagen de la izquierda evidenciamos una opacidad tenue difusa que se logra ver en el circulito. Luego en la imagen B evidenciamos una opacidad de forma violar que está también seleccionado por un triangulito que se logra ver. Y por último están las opacidades alveolares intersticiales. En la imagen A es la principalmente, que acá no se logra ver muy bien, pero es lo que se hablaba mucho en COVID-19, que era el vidrio de lustrado, pero tenía que ser bilateral. Pero ese principalmente se evidencia en tomografía. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se evidenciaban los hallazgos radiográficos según la clasificación o según la gravedad. En la siguiente diapositiva. Entonces, mira, ahí evidenciamos en la enfermedad leve cómo podemos observar pequeñas áreas focales de incremento o con un pequeño incremento de lo que es la opacidad, pero se asocia más a un pequeño patrón reticular, aunque acá no se logra evidenciar bien, pero si acercamos la imagen, sí vamos a poder ver unas pequeñas opacidades. En cambio, en la moderada simplemente vamos a ver un poquito más ya del incremento, ahí se puede ver ya incluso de forma alejada cómo hay unas pequeñas consolidaciones o también llamadas como parches también de una forma de patrón reticular. En cambio, en la severa ya evidenciamos mucho más gravedad debido a este avance de la enfermedad, con un mucho más incremento de lo que es la opacidad y algunas consolidaciones francas. Siguiente diapositiva, donde vamos a evidenciar ya lo que es más que todo las medidas preventivas que también es muy conocida por nosotros, pero no es además de poder recalcarlos, que es el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, ya sea en cualquier actividad, al momento puede ser de salir o entrar de la casa,
o en nuestro caso cuando vamos al hospital después, antes, o recordar mucho lo que es los 5 momentos del lavado de manos, siempre tener en cuenta poder ventilar los ambientes, el distanciamiento físico, o en este caso la cuarentena que se aplicaba en la pandemia. Actualmente ya se supone que la gran mayoría está vacunado contra la enfermedad, entonces eso nos ayuda a no llegar a los casos graves de la enfermedad. También está la higiene respiratoria, que es poder taparse la boca o cubrirse al momento de toser y estornudar. Luego está lo que es quedarse en casa, algunas campañas de educación y material informativo sobre esta enfermedad, la instalación de algunos puntos de lavado de mano y las brigadas comunitarias que eso más que de todo se evidenciaba en la pandemia. Actualmente ya no es tanto, sino es más promoción y prevención de la enfermedad. Siguiente diapositiva. Y acá evidenciamos un pequeño resumen donde podemos destacar principalmente lo que evidenciamos que era el diagnóstico, que es principalmente clínico y que se acompaña con los exámenes de laboratorio como el hemograma y procalcitonina, y resaltar al PCR, que es a través del hisopado faríngeo, que es el gol estándar, asociado también con lo que es la prueba rápida de IgM-IgG o la prueba de antígenos, que nos evidencia principalmente cualitativamente. Y luego está la tomografía o la radiografía de tórax, que tiene una alta sensibilidad. Y eso vendría a ser todo, doctor. Bien, Matías. A ver, entonces acá está fácil, porque ya todos, creo que toda la mayoría ya maneja sobre pruebas de diagnósticas de COVID-19. Entonces tenemos también unas pruebas de tamizaje, son pruebas rápidas, y mi prueba confirmatoria. Acá también tengo mi prueba confirmatoria, que es el PCR. Es el PCR transcriptasa inversa. Ahora, a ver, pregunta. Si la prueba se toma más o menos en qué momento estoy de la enfermedad, ¿no? ¿Cuántos días han pasado que el paciente ya tiene síntomas? Ahora, si yo estoy en un centro de primer nivel, a la mano, ¿qué tengo? Si el paciente está entre el día 0 al día 7 de los síntomas, ¿qué examen le puedo tomar? A ver, Camila Montalvo. Sí, doctora. Bueno, en los primeros 5 días, que también el paciente presente síntomas, se solicita un test de antígenos, ¿no? Una prueba rápida. Sí, muy bien, Camila. Y de ahí sería mi prueba confirmatoria, ¿no es cierto? Y ahora creo por protocolo, como también les mencioné, ¿no? El PCR más por el COVID-19 ya no solamente se hacía en la ciudad de Lima, sino que ya se descentralizó. Entonces, en varias regiones del Perú ya podemos trabajar, ya tienen el PCR, entonces ya se puede trabajar. Entonces, la prueba confirmatoria acá es el PCR. Entonces, si yo estoy mi paciente está en el hospital, ahí, ¿qué prueba sería? Un hospital de categoría 2 o 3 y mi paciente está entre el día 0 y 14. ¿Qué prueba le puedo pedir? 0 y 14, ya que esté en el día 12. ¿Qué prueba le pido? A ver, Rocío. Sí, la prueba de la transcriptasa inversa, perdón. Sí, le pido su PCR. Rocío, ¿no? Sí. Rocío Ortega, ya. Ya, entonces, y si mi paciente ya pasó los 14 días, ¿qué prueba le puedo pedir? Maricielo. Sería la prueba de anticuerpos IgG-IgM, la serológica. Muy bien, Maricielo. En COVID creo que todos ahí, si les tomo una pregunta de COVID, todos van a sacar, supongo que 20, ¿no? Con esa, o van a sacar un punto ahí, porque está fácil. A ver, ¿están muy cansados? ¿Hacemos un resumen o hasta la próxima clase vemos el resumen? ¿Quieren ahorita calentito? Sí, doctora. A ver, comenten, si no nos vamos. Sí, doctora, ahorita el resumen. Rápido, ya, rápido. A ver, hemos hablado ya, el grupo 6 era COVID, ¿no es cierto? Ya vimos en COVID. Entonces, en COVID tengo mi prueba rápida y mi prueba confirmatoria, que sería el PCR, ¿no? Entonces, estoy en un primer nivel
y quiero saber el resultado rápido, le pido una prueba rápida, ¿no? Pero igual, el protocolo es, ahora creo que le sacan las 2 y la otra se va al PCR, ¿no? Para confirmar. Y si paso después de los 7 días, ya le pido una prueba serológica de anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, mi prueba rápida y mi prueba confirmatoria es lo principal aquí. Ese es en COVID. De ahí hemos hablado de... Vamos acá. Ya, salmonelosis. Salmonelosis también es fácil. Entonces, en salmonelosis, a ver, ¿quién me responde? Por un puntito más. No se peleen. ¿Qué examen le pido? ¿Cuál es mi prueba convencional? Sin complicarme. A ver, Hilmer Paxi, ¿no? Sería el coprocultivo, doctora. Muy bien, Hilmer, espérame, Paxi. Poner otros, ahí después yo voy a cotejar, si son del grupo, son de otro lado, son de otros grupos. Ya, salmonelosis, ¿qué más hablamos de salmoneliosis? ¿Cuál se autolimita? Lo más importante acá es su corpocultivo. No está en la rutina, pero bueno, es el que puede, se puede hacer su PCR. Pero lo principal acá es un coprocultivo. Y si se complicara, que es muy raro porque como se autolimita, pero se puede complicar en inmunocomprometidos, le hago un hemocultivo. Y ahí, brucelosis. Ya, en brucelosis. Camila, ¿qué me vas a decir? Todavía no he preguntado nada. Sí. A ver, en brucelosis. Como les dije, yo estoy en un centro de primer o segundo nivel. ¿Qué es lo primero que le hago, que le pido al paciente? A ver, Maricielo. Una prueba de rosa de Bengala. Ajá. Ya, rosa de Bengala. Y aquí habíamos hablado en brucelosis que habían pruebas confirmatorias, ¿no? ¿Y cuáles serían estas pruebas confirmatorias? A ver, José Novoa. Serían las pruebas de aglutinación en tubo Ajá, el RAI. ¿Y cuál más? y la del 2-mercaptoetanol. Ajá, muy bien. Muy bien, José. Ya, a ver. Y por último también puedo hacer el hemocultivo, ¿no? Pero ya el hemocultivo usualmente se hace en INS o instituciones que sean ya más especializadas, ¿no? Un nivel 2, 3 tal vez. Y bueno, también se puede hacer cultivo de médula ósea también. Ya, de ahí hemos hablado de... Brucelosis, ya, fiebre tifoidea. Acá está. Ya, acá habíamos hablado creo que con ejemplitos, ¿no? A ver. Ya, entonces, en nuestra realidad, a un paciente que pienso que es una fiebre tifoidea, ¿qué examen le hago primero para descartar que esté en una fase aguda? A ver, Camila Velázquez. La prueba de Widal, aglutinación del antígeno. Ya, yo mencioné algo. Sí le puedes hacer la prueba de Vidal. El mielocultivo es en las primeras semanas. El hemocultivo, ¿no es cierto? Ya, y de ahí, ya, si estoy en una fase intermedia o tardía, bajen sus manitos, si estoy en una fase intermedia o tardía, mencioné algo, ¿qué le puedo pedir? A ver, Mariela Ticona. Puede ser un copro o un urocultivo, doctora. ¿Por qué? Debido a la persistencia de la misma patogenicidad, pero también porque es más reactivo a partir de la segunda semana y demás. Porque a partir de la 7ª semana ya elimino estas bacterias tanto por heces y por orina, no se olvide. Ya, a ver. Ya habíamos hablado que el antígeno O era para infección temprana, aguda, y el H para tardío, ¿no? O ya... Sí, pues tardío, está bien. A ver, otra más. ¿Qué tifoidea? Ya. Sífilis. Acá. Ya, dimos unos ejemplos para no irnos con todo. Ya, en el caso de sífilis, habíamos hablado que si lo que tengo a la mano, no quiero complicarme,
y hacer pruebas confirmatorias, porque acá habíamos hablado que había acá una prueba confirmatoria, bueno, que se utiliza, que averigüé si se utiliza acá en Lima, o no, imagino que acá en Tacna no todavía, el FTA-ABS, o sea, es una prueba treponémica que sí se utiliza. Y habíamos también hablado que primero en la sífilis, cuando me llega el paciente, o también usualmente en campañas, le hago una prueba rápida, ¿no? Por inmunocromatografía, que es lo más común. Si este paciente que me llegó por una campaña X, ¿no? Me sale reactiva la inmunocromatografía, según los protocolos yo debería hacer una prueba confirmatoria. En este caso, la FTA-ABS. Entonces, ahí también hacemos unos ejercicios, ¿no? Si me sale la prueba rápida, reactivo, y la confirmatoria, negativo, ¿qué le digo al paciente? ¿O qué pienso yo? A ver, Jonathan Viena, ¿no? Sí, doctora, ¿Jonathan? ¿se me escucha? Sí, doctora. Sí, te escucho. Si la rápida es positiva y la confirmatoria es negativa, puede ser que tuvo sífilis o no tratado. Estamos hablando de prueba treponémica negativa. Ya. Le diría que tiene... estamos hablando de la confirmatoria. A ver, ¿qué pensaría yo? Lo más probable que fue que... No estoy hablando del BDRL, ¿ah? No se confundan. A ver, tú mismo, a ver, piensa un poquito. Si tengo una prueba rápida reactiva y la prueba treponémica, le estoy diciendo que es negativo, que es la treponémica, ¿qué ha podido haber pasado? Doctora, no la ¿No, escuché, Jonathan? mi internet no me deja escuchar. No, mira, Doctora. Jonathan, a ver. Tengo mi prueba rápida reactiva, pero tengo mi prueba confirmatoria que es treponémica. Le digo que es negativo. La treponémica es negativa. ¿Qué puedo pensar? Al paciente lo tengo que reevaluar. Pero en ese momento, ¿qué pensaría? Ah, que puede ser un un positivo o no tiene sífilis. Puede ser un falso positivo. Eso es. Ya, muy bien, Jonathan. Ahora, a ver, otra. Hablamos que ya. Ahora, nuestra realidad. Estamos en Tacna. Le hice a mi paciente o me vino un paciente de campaña con una prueba rápida reactiva. No le digo, ay, sí, señor, sí tiene sífilis. ¿Qué hago? Para nuestra realidad, una prueba confirmatoria en nuestro medio podría ser el BDRL. Entonces, si yo tengo, a ver, una prueba rápida, positiva, y un BDRL, no estoy hablando de prueba confirmatoria, la otra que les mencioné, estoy hablando del BDRL positivo, ¿qué le digo a mi paciente? A ver, Camila Montalvo. Que sí tiene la infección. Que sí, que está infectado con sífilis, ¿no? Tiene sífilis. Ya, a ver otro. Si yo tengo una prueba rápida positiva y un BDRL negativo, ¿qué le digo a mi paciente? Jonathan, otra persona, Jimena Salas. Si es que tiene la prueba rápida positiva y la no troponémica negativa, nos indicaría una infección pasada. Una infección pasada, muy bien. Ya, faltan 2 preguntas más. Ya, a ver, si yo tengo una prueba rápida negativa, pero le hice un BDRL, ya, le saqué varios exámenes y el BDRL me salió positivo. ¿Qué pienso? ¿Qué le digo al paciente? A ver, Nayeli Chire. Que no tiene sífilis, doctora. Que no tiene sífilis, pero ¿qué pienso? Me voy un poco más allá. No tiene sífilis, pero ¿por qué me salió el BDRL positivo? Que el BDRL no solo se sale positivo en sífilis, sino también en otras enfermedades. Claro, pues no es treponémica, entonces puede estar en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como el lupus, que ya les había mencionado. Ya, ahora, la última. Si yo tengo un recién nacido, la mamá ha tenido sífilis, pero le di tratamiento. ¿Qué espero
en el resultado le hago una prueba rápida, ¿qué voy a encontrar? Sebastián Choquecota. Que el niño tenga una prueba reactiva. Ya tiene una prueba reactiva, es lo normal, va a tener reactivo porque la mamá le pasó los anticuerpos, ¿no es cierto? Ahora, Sí. a ver, a ti mismo, Sebastián, ya yo le hago un BDRL y yo quiero que ya no tiene el bebito sífilis, ¿cómo va a salir mi BDRL? Ahí el BDRL estaría negativo. Ajá, muy bien. Entonces me tendría que salir el BDRL positivo, esa es mi prueba del bebé. Si sale ese positivo, entonces ahí sí digo, el bebé también tiene sífilis, ¿no? Pero bueno, la sífilis congénita viene con otras patologías que las voy a ver, visualmente lo voy a ver, ¿no? Pero igual, esos exámenes. Ya chicos, creo que sí. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Nada, ya están cansaditos, hoy van a ser las 11. Bueno, espero que haya sido didáctica, todas las exposiciones están muy bien, me ha gustado porque también me han hecho recordar cosas que no me acordaba, muy buenas imágenes, de todos los grupos, tanto del grupo que expuso el día 2 y el grupo de ahora, los grupos de ahora. Entonces, la próxima semana nos vemos el día miércoles, si va a ser a las 8, avísenme con tiempo, porque si todos, la mayoría va a estar, porque hoy día no han entrado los 69 que son, así que voy a tomar en cuenta la asistencia. Yo les pedí que en la primera reunión estuvieran todos el día 2 y ahora era lo mismo, pero ya he visto que no se han conectado varios, entonces que voy a tomarlo en cuenta, las personas como me mandan a la lista la asistencia a mi correo, vamos a ver quiénes no han asistido. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el próximo miércoles y ya, me avisa por favor el delegado si va a ser a las 8 o más temprano. Chicos, nos vemos el miércoles, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el miércoles. Nada, chao, chao. Marco, me avisas temprano. Hasta luego. Sí, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, 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 chicos. Hasta luego, doctora. Bye, bye.